Buenas noches, somos Costa Insólita. Buenas noches, bienvenidos a las primeras jornadas de hechizos y misterios de la Alpujarra granadina. Y bueno, para nosotros es un placer estar aquí en nuestra querida y amada Alpujarra. Mi nombre es Alberto Miguel Santiago, presidente de la asociación Costa Insólita. Aquí tenemos al compañero aquí con el móvil, con la cámara grabando, David López, saluda, por favor. Aquí tenemos a mi izquierda a Carolina García, también Relaciones Públicas y Tesorera de la asociación. Puede pasar porque te vean. Carolina, por favor, por aquí está escondida. Y bueno, la verdad que es algo hermoso hablar de misterio, algo bastante pionero, que se hable de misterio en un lugar con misterio, y más un pueblo como es Soportújar, cuna de la brujería aquí en Andalucía, y de una forma u otra pues formar parte a nuestra asociación de algo tan hermoso y tan bonito, digamos, una alegoría del misterio, que es la nueva cultura. Y como siempre decimos, el misterio es cultura, y la cultura no es el enemigo de nadie. Y tenemos que hablar de una cosita. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Normalmente hacemos por la costa tropical, eventos sobre todo benéficos con bancos de alimentos. No es el caso de hoy, pero bueno, de una forma u otra hablar de misterio es lo que cuenta. La idea vino hace unas cuantas fechas gracias a Manuel Romero y a Miguel Ángel Alijarte. A Miguel Ángel Alijarte también, concejal y el primero alcalde de aquí, de este maravilloso pueblo, y que, bueno, pensábamos que podíamos dar un toque distinto y hablar de esta nueva cultura de una forma clara y contundente para que, digamos, de una forma u otra, no se perdiera, y que la cultura y los lugares que también tienen mucho misterio. Alpujarra tiene mucho misterio, ufología, casas encantadas, muchas psicofonías que hemos captado en algunos lugares de esta tierra, en diferentes sitios. Conozco muchos casos y que, bueno, no vamos a entrar en ellos, pero sí vamos a entrar en los agradecimientos a este ayuntamiento, que si no hubiera sido por ellos, y que, bueno, entre los dos hemos podido hacer un gran trabajo, y que creo que ha desembocado en algo hermoso. Sin más dilación, vamos a contaros algo más. Visto los agradecimientos, queremos dar paso directamente a las presentaciones, pero antes os voy a comentar que vamos a hacer una rifa. Pasaremos por la silla para 4 regalos que van a ser bastante bonitos y que seguramente os va a gustar, y me gustaría que participéis. Luego daremos más datos, porque también un misterio. Queremos dar paso a Carolina para que dé los nombres de los patrocinadores que han hecho también posible este maravilloso encuentro. Un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Carolina García. Encantada y un placer de estar con todos ustedes esta noche en esta hermosa y maravillosa pueblo de Soportújar, de la Alpujarra, con todo nuestro cariño, desde siempre, Costa Insólita con el corazón. Desde aquí, agradecimientos a nuestros queridos patrocinadores, Recambios y Suministros García, La Cantina del Dragón, Mirador del Embrujo, Taberna Romero,
Regalos Abracalabra, La Chistera, Restaurante Mejías, Moto Víctor, Restaurante Guillermo, Kebab Simo, Cash Convert, MDV Construcción, El Candelón, McMickey Burger, La Carbonería y con también nuestra colaboración de la Magia de las Brujas, que tenemos la tiendecita esta que tenemos aquí al lado, que han sido también los patrocinadores para dar parte de los regalos que se va a hacer en este sorteo, que como bien ha dicho Alberto, se va a hacer un sorteo para que tengáis un pequeño detallito de esta noche tan especial. Pasamos con la presentación de nuestro primer ponente, nuestro queridísimo amigo y compañero y uno gran del misterio, que es Fermín Mayorga. Os cuento un poquito brevemente su pequeño currículum, a su vez grande. Os cuento muy rápidamente, pero os vais a quedar sorprendidos. Nacido en Cheles, Badajoz, escritor e investigador de la Inquisición española y portuguesa, ganador en 2008 del Premio Hispano-Luso José Manuel Sabaroa por el trabajo de los herejes de Guadiana de Fronterizo, así como autor de 25 libros, nada más y nada menos, sobre diferentes temas como la Inquisición, leyendas, cuentos, obras, teatros, etc. Colaboró en programas, como bien sabréis, y muy conocido en las noches de los domingos, Cuarto Milenio, La Escóbula de Brújula, Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España, así como en otros muchos podcasts y programas de misterios. Algunas de sus obras son conocidas como Los moriscos de hornachos crucificados y coronados de espinas, Los herejes de Mérida, Los berejes de la Raja de Cáceres, Depuración de maestros nacionales de la comarca de Olivenza, Moncharbe, Extremadura de Tierra de Brujas, Los herejes de Don Benito, Villanueva de la Serena y Medellín, Los herejes de Badajoz, Los herejes de Barracota, Los herejes de Ciruela y las obras de teatro El Chitón de la Zapata y La Judía de Alcalá de Henares. Tiene publicado cientos de artículos sobre la Inquisición y otros temas relacionados con la historia de Extremadura y América, así como conferencias en Rabat, Tetuán, Chenodén, Marruecos, Vinioso, Portugal, Madrid, Zamora, Valladolid y un largo recorrido que este señor amigo y querido, nuestro Fermín Mayorga, tenemos el placer de tener esta noche para todos ustedes aquí en Soportuja. Un fuerte abrazo, por favor, y caluroso aplauso para Fermín Mayorga. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por haber contado con mi presencia para dar a conocer esta realidad de Soportujar, que creo que os va a encantar, sobre todo porque vais a escuchar historias que no habéis escuchado y vais a conocer precisamente matices que tenéis en Soportujar que están al día de hoy y que guardan una relación muy estrecha, sobre todo con el mundo de la Inquisición. Está muy presente aquí en Soportujar, pero también de eso vamos a hablar también de la realidad de por qué a Soportuja le llaman brujos y brujas. Vamos a conocer el porqué de todo eso. Vamos a conocer documentos sacados del Archivo Histórico Nacional en Madrid, donde se encuentran precisamente toda la documentación relacionada con la Inquisición de Granada.
He estado 2 días precisamente en el archivo para sacar documentación de nombres y apellidos de las 7 personas de Soportújar que fueron condenadas por el Santo Oficio de Granada. Ahí aparecen algunas mujeres relacionadas con, no con el mundo de la brujería como tal, pero sí se les va a poner ese calificativo, ¿no?, peyorativo, sobre todo cuando entran los cristianos a formar parte de la población y el personal morisco ha sido expulsado de Soportújar. Entonces, claro, todo lo que olía a Islam, lo que olía a Alá, a Mahoma, que era lo que realmente se vivía intensamente en Soportújar, pues lo relacionaban con el demonio, lo relacionaban con el diablo, lo relacionaban con lo satánico, y de ahí nace lo de brujo o bruja, porque aquellos que vienen de otros poblados cristianos de raza a ocupar ese pueblo de los moriscos, lo primero que el sacerdote de turno que va a dar la primera misa, lo primero que les va a decir es que la generación anterior, la gente anteriores, no eran seguidores de Jesús de Nazaret, no seguían al crucificado, sino todo lo contrario, seguían al diablo, al demonio, porque abrazaban el Islam, y por lo tanto ese pueblo que era analfabeto, que era inculto en el siglo XVI, por ejemplo, finales del siglo XV, hace que realmente a través de ese tipo de mensaje, ¿no?, en las homilías de las diferentes misas que se daban, pues calase en la gente, y realmente de ahí viniese ese adjetivo descalificativo de brujo o bruja hacia determinadas personas. Vamos, sobre todo, a comenzar, dar las gracias también a Costa Insólita, que no se lo he dado, porque también ellos tienen ahí una parte muy importante de que yo esté aquí esta noche, ¿no? Y creo que os vais a sorprender de muchísimas cosas, de esas chimeneas que tenéis por aquí, que a lo mejor vosotros le deis un matiz y sin embargo no os dais cuenta realmente de lo que hay, de las fiestas que celebráis aquí todos los años, que tenéis varias y que guardan una relación muy estrecha con el mundo de la Inquisición, como la quema de la zorra o la quema de los peleles, los judas. Todo eso os lo explicaremos después con imágenes, con documentación, y sobre todo también el por qué, bueno, pues realmente todo este matiz de figuras que tenéis hoy aquí en día, ¿no?, y que realmente, bueno, pues está muy bien de cara al turismo, de cara a la presencia de la gente, pero sobre todo fijaos en el siguiente documento. Ahí ya tenéis documentación original de la Inquisición. Son fuentes primarias que cualquier persona que tenga que hacer una tesis doctoral sobre la Inquisición tendría que coger precisamente para demostrar que Soportújar tuvo hereje, y ahí tenéis a Cecilia, una morisca, mujer de Andrés de la Torre, vecina de Soportújar, precisamente por tener en su casa lo que eran las sorcas, ¿no?, que eran una especie de canutillos donde ponían determinadas oraciones del Islam, lo metían en esa caña y lo ponían detrás de la puerta o en cualquier otro lugar para proteger la casa de determinados entes malignos, ¿no?, que podían entrar en la misma. Igual que los cristianos, pues hacemos cuando ponemos a un Jesús detrás de la puerta, una herradura, o ponemos, mi padre, por ejemplo, en las chimeneas, cuando nos íbamos a acostar en la ceniza en invierno, hacía 3 cruces debajo de la chimenea para que las brujas, los malos espíritus no entrasen precisamente por la chimenea, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso concreto, documentado, donde ya nadie puede mirar para otro lado y donde podemos certificar y podemos decir que Soportújar tuvo precisamente una presencia, sobre todo de este tipo, que ha hecho durante generaciones que realmente se vierta sobre la siguiente, toda esa realidad que hemos contado de brujos, brujas, porque la Inquisición fue muy activa aquí en toda la Alpujarra, y en todos los como Órgiva y otros más tienen sus herejes muy importantes también en Órgiva. Tiene muchísima gente condenada por la Inquisición porque era más grande, era mayor, pero aquí también tenéis, por ejemplo, más casos. Ahí tenéis 2 de momento. Tenéis también a Andrés el Cateni, vecino de Soportújar, por ceremonias. Está confidente quiere decir que está a espera de ser torturado para que le saquen la información debida de lo que realmente él había practicado en Soportújar. Lógicamente eran ceremonias relacionadas con el Islam y lógicamente eso era herejía y como tal pues tenían que ser perseguidos. Tenemos también otros casos, luego lo desarrollaremos un poco más, donde otros herejes ahí de Soportújar, tenemos Gaspar de Mairena, vecino de Soportújar, morisco, etcétera, etcétera, también por lo mismo, ¿no? Confidente quiere decir que ha confesado ya sus culpas. Tenemos a Miguel de Cateni, ya el anterior vecino de Soportújar, también por ceremonias, auto de fe, lógicamente todos ellos fueron llevados a Granada, le pusieron el famoso San Benito, que luego hablaremos de ellos también,
y el anterior que tenemos debajo también, que tiene que ver precisamente con la misma historia, que es Úrsula, es otra mujer. Tenemos a Cecilia y tenemos a Úrsula, que era madre y suegra de estos dos personajes, que fueron condenados a galeras a remar para llevar españolitos a América, es decir, como galeotes en las galeras reales para llevar gente a Filipinas, al continente americano, etcétera. Pero después de este aperitivo real, histórico, documentado, lo que vamos a ver es cómo Soportújar era un pueblo que durante Al-Ándalus realmente vivía el Islam potentemente, intensamente, y por lo tanto esa realidad de 8 siglos se insertó en la dermis de la gente, en el cerebro, y era muy difícil que cuando realmente la reconquista comienza, quitarle de repente a esas personas esa ideología. Era muy complicado el quitársela porque lógicamente las fiestas que recordaban, el Ramadán, aquí se circuncidaban a los niños, luego hablaremos cómo se desbautizaban los niños aquí en Soportújar. Porque sí, ellos ocupaban los primeros lugares en la iglesia, sobre todo cuando antes de ser expulsados, para demostrar que su conversión iba por buen camino, pero cuando llegaban a sus casas, las alcobas de sus casas las convertían en verdaderas mezquitas y ahí es donde desbautizaban a los niños. De hecho, hay una frase que decís en Soportújar que guarda mucha relación con esto, ¿no? Te vas a romper la crisma, que es cuando nos damos un golpe en la cabeza, ¿no? Sin embargo, romper la crisma es lo que hacían los moriscos de aquí y de toda la Alpujarra, que era desbautizar al rorro. ¿Y en qué consistía? Pues en restregarle... Ellos se iban a las afueras del pueblo, a unas fuentes, a los morquis, que le llamaban morquis, y ahí desbautizaban al niño. Iban con un alfaquir, con alguien que sabía del Islam, y le restregaban la frente hasta quitarle el pellejo donde el sacerdote le había puesto la crismación. Y romper la crisma viene de ahí. Una mujer cristiana de raza ve que al niño le falta el pellejo y dice, uy, tate, esto es una herejía como una casa, porque ha roto uno de los sacramentos más importantes del cristianismo, que es el que te hace pertenecer a la comunidad cristiana. Por lo tanto, es un hereje en potencia que hay que castigar y que hay que depurar esa herejía. Los llevarían a Granada, allí, lógicamente, la Inquisición actuaría contra ellos, pero a espera de auto de fe para que saliesen por las calles de Granada hasta Virrambla, donde serían leída la sentencia de estas personas, ¿no? A partir de ahí, las tradiciones que se vivían aquí en Soportújar relacionadas con este tema y que servían para calificar de brujos a las personas de Soportújar era sobre todo la luna. Sabéis que el Ramadán empieza con la luna y muchas de las fiestas moriscas empiezan con la luna. Pues ellos buscaban precisamente en época de Ramadán los tinaos, que tienen una presencia muy potente aquí en Soportújar y tiene una historia muy bonita, puesto que cuando se celebraba el Ramadán, bajo los tinaos, bajo esos soportales, las vecinas acudían, cantaban las zambras, cantaban leilas, danzaban con su danza, esperando la llegada de la luna para comenzar el Ramadán. Pero aquellas personas impedidas, gente que no podían dar por las calles, porque no podían ir a la mezquita, que es la iglesia que actualmente tenemos aquí en Soportújar, pues lo que hacían era que ponían esteras debajo de los tinaos para hacer sus genuflexiones, para hacer todo lo que era, pues la ritualística árabe, ¿no? Y por lo tanto, toda esa realidad que hoy está ahí presente, a veces se nos olvida esta historia, ¿no? Porque no se nos ha contado y porque no ha interesado a determinadas instituciones que se cuente y siempre ha estado ahí oculta como larvada, ¿no? Y no venimos a atacar a nadie, simplemente a contar la historia, porque la historia, como bien dijo aquí el compañero, es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. Entonces, el tema de la luna es muy importante en Soportújar porque a través de la luna el mal de ojo, por ejemplo, se curaba aquí en Soportújar. Con el lavado de manos siempre delante de la luna, bajo la luna para romper el mal de ojo con esa oración que tenéis ahí, ¿no? Así como la luna cambia, que se cambie tu suerte, así como la noche se va, que se vaya el mal. También tenemos el lavar los niños con agua de lunas, el agua que se ponía en el corral de la casa, con el agua, y ese agua era beneficiosa precisamente para que el niño realmente no tuviese ningún tipo de problema, ¿no? Era la creencia popular del momento. Y también, bueno, pues teníamos otro tipo de historias como los niños alunados, a los que a través de un determinado huevo, pues se le ponía en la cabeza, se hacían unas oraciones y bueno, se creía que esa luna que se le había metido en la cabeza en un momento determinado, porque el niño actuaba de una manera rara, se podía curar a través de este tipo de historia. Esto se vivía intensamente aquí.
en Soportuja, todo este tipo de historias. Por lo tanto, nos vale perfectamente todo esto para relacionarlo con el mundo de lo que hoy aquí vendéis a nivel turístico como brujería, y sobre todo porque la documentación está ahí. La voy a quedar aquí para que ya la tiene el concejal, para que la pueda luego serigrafiar y poner en el museo que tenéis aquí, o hacer un museo aparte aquí en Soportuja sobre esta temática. Y tenemos también, como no, bueno, pues la protección de embarazadas, que bajo la luz de la luna, a través de determinados talismanes, ellas hacían oraciones y también acudían a casa de cristianos que creían también de alguna manera en su manera de actuar para este tipo de curaciones, y a veces iban como mujeres curanderas para curar el embarazo de alguna mujer que realmente tenía, porque mayoritariamente la población era morista, creía en Alá de una manera oculta, pero los cristianos que lo sabían a veces iban y acudían a ella de una manera anónima también para que todo esto realmente se lo hiciese. Hasta que en 1502 llega a Soportuja el mensaje, el bando, donde se dice conversión o expulsión. Es decir, a la gente que creía en Alá, a los moriscos, le dicen, oye, conversión o expulsión, os convertís, os quedaréis aquí, si no, para Marruecos. Claro, la gente no se va porque no quieren perder sus casas, no quieren perder sus tierras, no quieren perder los cementerios donde están sus familiares enterrados, se quedan. Pero claro, ya se tienen que convertir al cristianismo y tienen que desarrollar temas cristianos a partir de ahí. Y claro, ¿qué hacen? Bueno, pues vienen las prohibiciones que precisamente se ponen en determinados lugares de aquí de Soportuja para que la gente sepa que ya los moriscos no pueden hablar o escribir en árabe, cosa que hacían aquí en Soportuja, no podían usar nombres musulmanes, vestir a la usanza musulmana, las mujeres iban tapadas, lógicamente, y la ritualística islámica tenía que desaparecer. Y por lo tanto, a partir de ahí comienzan los bautizos, de alguna manera obligados a través de esa conversión que les han tenido que desarrollar para que realmente ellos sigan esa línea, y sobre todo, bueno, pues el desbautizar a los niños, que ya os he comentado cómo utilizaban a los alfaquíes, a los hombres que dominaban la espiritualidad islámica, para desbautizar a los niños en los mortis de Soportuja, en esas fuentes que están a las afueras de la población donde le rompían la crisma, como ya os he explicado. El romper la crisma, aquí tienes una imagen de cómo se salían a fuentes o lugares de la noche, lógicamente, cercanos a Soportuja, para hacer ese tipo de cometido. También las madres, que son las más castigadas, sobre todo, porque igual que la madre cristiana es la que catequiza a los niños, la madre morisca aquí en Soportuja era la que instruía a los niños en la fe islámica, de una manera siempre clandestina, de cara a la calle. Ese niño se llamaría Manuel o se llamaría Antonio, pero una vez que entraba en la casa era Mohamed o tenía otro nombre musulmán que solamente los padres y algunos moriscos más podían conocer, ¿no? También el último acto de amor que podían hacer a uno de sus familiares, que era la muerte de un ser querido, lógicamente ellos lo enterraban cristianamente, pero por la noche acudían a las tumbas que se hacían en el suelo y cambiaban la posición del cadáver. Ellos lo cogían y lo desenterraban y lo ponían mirando hacia la Meca, cómo realmente tenían que mover estos cuerpos. Bueno, pues todo esto se desarrollaba en toda la Alpujarra, no solamente aquí en Soportuja, sino en toda la población. Y además, bueno, la circuncisión, que sabéis que forma parte incluso también en el mundo judío de los niños, ¿no? Pero sobre todo, fijaos, tenéis aquí matices como las chimeneas, que no sé la realidad que ustedes tenéis de ellas. Yo he hablado ya con determinadas personas y me han dicho, bueno, es que esa es la típica arquitectura de la Alpujarra, etcétera, etcétera. Pero vosotros ahí, ¿qué veis realmente en la chimenea? ¿No les sabéis sacar algo? Me dice una mujer, aquí se ha dicho que representan a la bruja. Digo, no, tú no puedes poner el mal dentro de una casa. Eso no representa a las brujas. ¿Quién perseguía a las brujas? La Inquisición. ¿Y si yo os enseño esto? ¿No tiene más sentido que represente ese sombrero que veis con el gorro a un sacerdote, a un obispo, al inquisidor, que era el que perseguía a las brujas? ¿Lo cogéis? Tiene más sentido, ¿no? Tú no puedes poner el mal en tu casa. En otros pueblos se ponían cruces para protegerse de que las brujas precisamente entrasen por las chimeneas en forma de culebras, en forma de gato o de pájaro, etcétera. Entonces las chimeneas, que las tenéis muy cercanas, y además mañana fijaos en ellas, porque hay muchas que tienen
no la connotación de la nariz. Esto es una foto que yo he hecho, lógicamente, para que lo entendáis mejor, pero la presencia del sombrero es el sombrero de un sacerdote de la época, como vestían, porque la Inquisición era la que paraba a las brujas y es una manera de proteger la casa. Este tipo de chimenea no es una chimenea islámica, de cuando los árabes estaban aquí, no, es una chimenea cristiana. Nacen cuando llegan aquí los primeros pobladores cristianos y la crean para espantar a las brujas. Son los famosos espantabrujas, que se llaman en todos los lugares de España. Repito, en mi pueblo, por ejemplo, son cruces los que aparecen en las determinadas chimeneas, ¿no? Pero fijaos en este tema, los lobos y las brujas. Aquí había muchísimos lobos en esta zona, pero había un personaje que mata a la loba recién parida y cría a esos lobos, a esos lobitos. Y claro, ¿los cría para qué? Para atacar en determinados momentos, pues los tiene enseñado, a los rebaños de los cristianos. Y hay documentación perfectamente que nos habla de esta historia, y la gente lo ve merodeando los lobos muy tranquilo, porque claro, durante el día, porque mientras el dueño no los incite a tirarse a las ovejas, pero él los hacía por la noche, para que realmente no lo pudiesen ver, ¿no? Y claro, los lobos atacaban, y atacaban al rebaño. Y tenemos noticias, ahí tenéis documentos, donde te dice que una manada de lobos que merodea por las inmediaciones de Soportújar diezma los ganados de aquel pueblo. Se les ve muy a menudo por las cercanías de la población sin mostrarse atemorizados, sin miedo, porque realmente están domesticados. Mientras no escuchen el silbido del hombre, realmente ellos no van a actuar, ¿no? Y bueno, pues el alcalde está organizando una batida que dirigirá el dirigente cazador, don Rogelio García Sánchez. Le dan hasta el nombre del cazador de la época. Pero aquí tenemos un documento también que dice: continúan los lobos haciendo estragos en las sierras de Soportújar. Días pasados, a 2 vecinos le mataron 76 reses lanares. Realidades que están ahí. Entonces, a partir de ahí, se crea la imagen de la bruja morisca, mujer de un lobero, de alguien que se dedicaba a estos menesteres. Toda esta documentación, que la pasaré al ayuntamiento precisamente para que la mantengan y la pongan en el museo o allí donde ellos consideren, creo que os puede servir mucho para realmente conocer toda esta realidad de Soportújar. Luego también tenemos la imagen de las brujas envenenadoras en la Alpujarra, porque claro, aquí tenemos una idea de que la bruja es solamente, bueno, hechizo, el mal de ojo, etcétera. Pero había mujeres, sobre todo de pastores, que sabían perfectamente que sus maridos con el rebaño de ovejas no te comía el estramonio la oveja, no te comía la cicuta, no te comía la menita fenoide, ¿no? Esta seta venenosa que existe por el campo, y ellas conocían perfectamente este tipo de actividades. Pero lo curioso es que las personas que venían a ella eran mujeres maltratadas de la época. Entonces acudían, porque en el siglo XVI el machismo era muy potente, y le decían: por favor, sáqueme a mi marido de encima, porque si no me mata. Le decían: no te preocupes, no te preocupes. Mira, te voy a dar esto. Ya no le decía lo que era, ¿no? Podías decir cicuta o el estramonio, y se lo metes en bebidas negras, en café o en vino tinto. Y claro, como en esa época no se hacían autopsias, el marido se tomaba el vaso y a la semana moría hinchado como un pote. ¿De qué había sido? Pues del cólico miserere. La bruja o hechicera había conseguido las dádivas, el dinero, y la mujer se había librado de las palizas que precisamente le daba a su marido. Y no estoy dando pista con esto, ni mucho menos. Pero bueno, esa realidad ahí la tenemos, se vivió, igual que existían también, las mujeres, bueno, no vamos a decir que hay niños delante, y bueno, estaban ahí, pero el himen de las mujeres, para que no sepan lo que es el himen, pues existían mujeres para arreglar el himen de las doncellas de la época, ¿no? Y también eran mujeres que se dedicaban a estos menesteres y acudían muchas veces a las mujeres moriscas para que realmente, pues se lo cosieran de alguna manera y si le había dejado el marido pudiese casarse con alguien. En Soportújar el tema de las ánimas también era muy importante porque aquí existió la campanera de ánimas. Quizás a ustedes no les suenen, pero años atrás, siglos atrás, existía una mujer que iba con la campana por el pueblo anunciando que la gente diese un donativo para las ánimas del purgatorio, para sus familiares, etcétera, etcétera. Sobre todo porque se temía a los cementerios de los herejes, es decir, por ejemplo, de los niños no bautizados. Había niños que al no ser bautizados, porque mueren al día o a los 2 días, no se podían enterrar en lugar sagrado. La Iglesia no lo permitía, igual que a un ahorcado.
Entonces había espacios donde se enterraban a estas personas y se creía que los espíritus de estas personas salían de sus tumbas el día de ánimas precisamente para pedir que realmente alguien le hiciese una misa, le llevasen flores, le pusiesen algo, ¿no?, para el reconocimiento de esas criaturas. Y esa realidad ha estado en todos los lugares de España y del mundo católico, porque esa realidad se vivió prácticamente hasta los años 40, 50 de nuestra época, ¿no?, donde había cementerios para niños no bautizados que le llamaban corralitos. Ahí se metían este tipo de historias, ¿no? Y también tenemos a brujas que, sobre todo en las Alpujarras, que se dedicaban a coger huesos y cráneos en determinados cementerios, pues para hacer algún tipo de historia, ¿no? Siempre relacionado con el mundo del morisco, porque cuando llegan los cristianos, yo que he visto la documentación de la Inquisición de Granada, no aparece nadie condenado de Soportújar por brujería ni por nada. Aparecen en la época de la rebelión de las Alpujarras, que es cuando realmente la Inquisición actúa para diezmar con sus torturas y su historia a la población. Y a partir de ahí, bueno, pues nos encontramos también con esas ERTE, esas nóminas, como la que dijimos antes de Cecilia, que metían en las cañas para proteger la casa, y la mano de Fátima, que era algo muy típico también del mundo árabe, que la ponían también a veces, bueno, pues detrás de las puertas, como un símbolo de protección, y a veces, bueno, la pasaban por el cuerpo de una mujer embarazada o de una persona enferma, porque pensaban que podían protegerle, ¿no? Fijaos en esta imagen, no es una virgen, aunque yo le pongo la Virgen Roja de Soportújar, no es una virgen, pero guarda relación precisamente con el ángel árabe, que es la malaika, esta que tenéis aquí, ¿no?, la malaika. Esta imagen se veneraba en la cueva que tenéis aquí, la cueva ¿cómo es? De la cueva de la bruja, ¿no?, o algo así. Bueno, pues ahí se veneraban y los moriscos iban, cuando estaban, digamos, convertidos al cristianismo, pero no lo estaban, incluso cristianos asistían, ¿no? Y además le llevaban lacitos de colores, de color rojo, de color azul, para atárselo como esvotos, ¿no?, por determinadas acciones positivas que habían creado esta imagen sobre ello, una curación, etcétera, etcétera. Claro, cuando la Inquisición se entera de que se está adorando esta imagen en la cueva, viene y la destruye, porque no es una imagen sagrada, no es una imagen que realmente la Iglesia haya consagrado, ni mucho menos, ¿no? Pero era algo que estaba ahí de alguna manera escondida, el silencio del pueblo era brutal, porque los moriscos, como eran más, a veces metían miedo a los cristianos, ojo, porque como tú delates, te cortamos el gañote. Eran así de claro, y los tiraban a veces en determinados lugares, o los tiraban en Hornachos, por ejemplo, en Extremadura, los tiraban a las minas, directamente a los cristianos, cuando delataban a alguna persona morista, ¿no? Entonces, hoy tenéis aquí una tradición, que es la tradición en los santos que lleváis, como San Roque o San Antón, donde ponéis lacitos también de colores a estas imágenes, los lazos rojos. Si veis la imagen, también tiene un lazo rojo en la mano. Bueno, pues este tipo de lazo guarda relación con esa historia que estamos contando y que luego, lógicamente, la Iglesia la coge, porque hay cristianos que también tienen esa realidad, ¿no? Como veis, estamos contando historias de Soportújar, que sí sabéis que están por ahí ese tipo de matices, pero no sabíais la realidad histórica que hay detrás de todo esto. La malaika, que es ese ángel árabe que se seguía a escondidas, que representaba esa imagen, y claro, a partir de ahí, cuando se descubre todo eso, los moriscos van a ser señalados por los cristianos como verdaderos herejes, como personas que realmente están despreciando al crucificado, su conversión no van por buen camino y por lo tanto hay que actuar contra ellos. Y es a partir de ahí cuando se crea una imagen de esos moriscos, que es esta que vemos aquí, que los cristianos pues recuerdan, ¿no? Las mujeres viviendo en cuevas, porque no antes vivían en casa, vivían algunos, pero no todos, otros vivían en chozos, y la imagen que tenía era la de la mujer con el caldero haciendo las comidas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos además un documento, ojo a esta leyenda, porque es muy interesante, que dice, por eso al pueblo de Soportújar le decían Soportújar, corral de brujas. Y sabe usted también lo que ocurrió aquí, que lo cuenta mi abuela. Esto es alguien que en el siglo XIX cuenta esta historia a un viajero que pasó por Soportújar. Dice, pues que había una bruja que era casada y el marido no sabía que su mujer andaba en esos menesteres. Un sábado volvió el marido antes a su casa y la mujer, que iba ya camino del pueblo, de vuelta de Soportújar, lo vio venir desde lejos. Y entonces lo que hizo para que no la viera fue convertirse en un cántaro.
pasó el marido y dijo, mira, qué tontería, un cántaro en medio del camino. Y le dio una patada y le rompió un asa. Y cuando llegó a su casa, se encontró con que su mujer tenía un brazo roto. Una leyenda que no sé si la conocíais, pero que ahí está. A veces se van perdiendo todo este tipo de historias porque, bueno, se va dejando caer, no se mantienen. Y hoy creo que tenéis la oportunidad de recopilar todo esto para que realmente lo podáis explotar en este mundo de brujas que vivís aquí prácticamente durante casi todo el año. Todo esto os puede valer perfectamente pues para los guías, para ustedes inclusive, porque es una manera de transmitir vuestra cultura, la cultura de Soportuja, a pesar que en un momento determinado pueda oler al mundo morisco. Era una realidad también cultural que estuvo aquí, que hay que aceptarla como tal, no hay que verlo como algo negativo ni como algo mal, no, para nada, es cultura. Entonces ahí tenéis una prueba más de esta temática, pero también tenemos relacionado con el cántaro el silencio del cántaro, ¿no? Que se utilizaba mucho en toda esta historia, donde, bueno, pues este encantamiento que está aquí servía a las moriscas para evitar que alguien escuchara sus conversaciones, ¿no? Y los elementos que utilizaban eran jarabe de miel, zumo de manzana y agua de rosas. Ritual, mezclar partes iguales de los jarabes, vierte el líquido en un cántaro de cerámica y repite este encanto. El encanto que viene en árabe, no sé lo que significa realmente, no lo he buscado, y el efecto dice que mientras el cántaro no se descubra, callará las voces que osaran espiar. Era una manera también de protegerse ante los cristianos de raza y posiblemente ante la Inquisición en un momento determinado. Pero claro, fijaos, la gastronomía hereje. Aquí y en toda la Alpujarra, por el mero hecho de utilizar el aceite, te podían castigar a la Inquisición y te podían condenar, porque tú no podías utilizar el aceite. Si lo utilizaba el morisco, a escondida, una vez que te convierte ya no puedes utilizarlo, porque tienes que comer cerdo. Ellos no comían cerdo. Entonces el aceite era una herejía. Tienes que utilizar la manteca de cerdo para freír cualquier cosa. No puedes utilizar el aceite, porque entonces hueles a posible hereje y te ponían vigilancia en tu casa. Al igual, por ejemplo, que, bueno, otro tipo, la matanza. Sabéis que aquí en Soportújar hasta hace muy poquitos años se hacía la matanza pública, ¿no? Se hacía en las calles. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo que soy un morisco y me he convertido, una persona que abrazaba el Islam, me he convertido al cristianismo y ya soy morisco, tengo que demostrar que mi conversión va por buen camino y que voy a comer cerdo, para que los cristianos de raza vean que realmente Fermín Mayorga se ha convertido al cristianismo, ¿no? Luego suceden cosas. Por ejemplo, en las matanzas se hacían morcillas, se hacían chorizos, los parrales que se llamaban. Tú hacías el parral perfectamente de chorizo con el cerdo, etcétera, etcétera. Pero los moriscos eran muy inteligentes y decían, no, aquí tenemos que engañar al cristiano de raza, puede denunciar a la Inquisición. Entonces, ¿qué hacían? Hacían las famosas morcillas de cebolla o patateras, pero con tripas de cordero. Le metían la patatera, le echaban mucho pimentón, lo metías en un puchero de garbanzo, en un puchero de judías, y yo que soy un cristiano de raza y entro en tu casa digo, pues mira, María, su conversión va por buen camino, pero me estás engañando, porque no estás comiendo chorizo de cerdo, estás comiendo patatera con tripa de cordero. Entonces ellos hacían a lo mejor los parrales de cerdo, pero en el medio o entre los chorizos metían este tipo de elementos para ellos utilizarlo. Y claro, sabéis que hay un plato en todas las matanzas, sobre todo la gente mayor seguramente lo puede recordar, y en toda España prácticamente es así, que le llamaban la prueba. Era el primer plato. Habías matado el guarro, se freía una poquita de carne rápidamente para que los que habían ayudado a matar el cerdo probasen esa carne. Pero claro, no es para probar como hoy lo entendemos, para ver si está bien de sal o no de sal. No, era para probar al dueño del cerdo y con testigos. Por eso se llamaban a los vecinos, para que participaran en la matanza, etcétera, etcétera. Todo esto guarda una relación muy estrecha con esta historia que estamos contando del mundo de los moriscos cuando se convierten al cristianismo y están obligados precisamente a comer cerdo, ¿no? Tenemos el marranillo de San Antón, que aquí se hacía en Soportújar hasta hace bien poco. Esta realidad guarda relación con toda esta historia que estamos contando, porque los moriscos tenían también que aportar y tenían que dar de comer al cerdo.
Los cristianos no tenían problema, pero los moriscos rehusaban el poder darle de comer al marramillo de San Antón, ¿no? Y lo tenían que hacer porque si no podían entrar con problemas y podían ser denunciados a la Inquisición de Granada. Pero también tenemos, por ejemplo, algunas otras imágenes que nos hablan, y aquí tenéis la prueba del chisco, todo este tipo de candelas, ¿no?, que se hacen en Soportújar y que guarda relación con toda esta temática que estamos hablando del mundo de la Inquisición, el fuego, esa quema de muñecos y de peleles, como dijimos anteriormente, la quema de la zorra, la quema del Judas, que además se quema delante de la iglesia, no se puede quemar en otro lado, no, hay que quemarlo delante de la iglesia. Ahí ya tenéis una connotación que te está diciendo el porqué de todo eso. ¿Y por qué, no? Luego lo explicaremos un poquito mejor con las imágenes. Y eso también guarda relación con esa misma historia, porque lógicamente se obligaba en aquella época a que los moriscos tuvieran que comer cerdo delante de toda la población. Cuando ya llegan los cristianos no hay problema, pero de momento, cuando se inicia todo esto, estas festividades, había que desarrollar este tipo de prueba ante la gente para ver si realmente comían o no comían el animal, ¿no? San Roque, protector de la peste. En esa época, en el siglo XVI, precisamente todas las enfermedades que caían en un momento determinado o epidemias que venían sobre cualquier pueblo de España, acudían a San Roque para pedir protección. Pero claro, se vertía la propaganda de que los que traían la peste eran los moros, los moriscos, los sodomitas, en definitiva los herejes, ¿no? Y que por lo tanto había que acabar cuanto antes con ello, ¿no? Y hasta el pobre San Roque nos lo ponen como la persona más idónea para estos fines, ¿no? Desde luego, si San Roque bajara a la tierra y viera lo que se hacen o han hecho con él, seguramente que echaría latigazos a más de 4 que se dedican a manchar su imagen santa, misericordiosa y caritativa de la que el hombre desarrolló en su vida religiosa, ¿no? Pero a veces la historia y determinadas instituciones vierten lo que realmente le interesa sin saber que se están equivocando a futuro. Y bueno, esta realidad es así. El protector de la peste, los judíos, los conversos de judíos, los moriscos, como he dicho antes, eran gente que provocaban terremotos, maremotos, la peste y que por lo tanto había que protegerse, ¿no?, de todo ello. Y qué mejor cuando se marchan que purificar el pueblo con la imagen más idónea, ¿no?, que es precisamente el protector de la peste para que no haya ningún tipo de problema a futuro en la población. El estornudar, bueno, esto lo he quitado porque no... Pero bueno, el estornudar era simplemente también una acción que si tú estornudabas y el que estaba al lado no te decía Jesús, ojo, porque te podían denunciar a la Inquisición. Porque ese era el lema. Estornudaba, sí, pero hay que decir Jesús. Si no decía Jesús, pueden pensar que estás abrazando el judaísmo o estás abrazando el mundo de los moriscos, el mundo del Islam. Por eso al pan era obligado que se le hiciese una cruz también, para demostrar que realmente estaban familiarizándose con el mundo del cristianismo como tal. El no llorar en una procesión, antiguamente si no llorabas en una procesión es que no sentías realmente el cristianismo como tal, ¿no? Y podía dar señal de que realmente estuvieses siguiendo esta línea que estamos hablando. O el tema de los libros moriscos que corrían como la espuma aquí por Soportuja y en toda la Alpujarra, porque en Hornachos había imprenta y los libros se hacían en Hornachos y la gente de Hornachos en Extremadura, en Badajoz, venían con los burros escondidos, lógicamente, esos libros en los carros para venderlo por todos los pueblos de la Alpujarra. Pero claro, las detenciones de la gente ocurrían, las detenciones de estas personas por todo este tipo de historias que estamos contando y que llevaba a la Iglesia y a la gente cristiana a pensar que todos ellos abrazaban el mundo del demonio, el mundo del diablo, porque así se manifestaban desde los púlpitos a raíz de este tipo de comportamientos que iban teniendo y que se iban visualizando. Y claro, cuando se detenía, los llevaban a Granada, allí los encerraban en las cárceles secretas de la Inquisición de Granada y comenzaba, bueno, pues toda esa realidad, ¿no? También tenemos gente que se dedicaba a esconder tesoros, hay documentos también de estas historias, pero sobre todo cuando comienza la guerra de las Alpujarras, el 27 de septiembre de 1568, y se viste como rey a Ben Humeya, donde le ponen 4 banderas a sus pies, ¿no?, para que realmente se sienta el rey de los moriscos, ahí se va a comenzar también una tragedia contra los cristianos muy potente, ya que se van a asesinar a muchísimos cristianos. En Soportújar, en concreto, se va a asesinar al sacerdote, al beneficiado Ojeda.
de aquí de Soportújar, donde lo van a detener junto con un monaguillo, Martín, y bueno, lo van a sacar a las afueras, le van a dar un golpe y ya determinados moriscos van a comenzar a lincharlo y acaban con la vida del beneficiado Ojeda. Esta realidad de la Alpujarra hace que precisamente, bueno, cuando comienza tengan determinados momentos sangrientos y son las primeras navidades sangrientas que se viven precisamente aquí en Soportuja y en toda la Alpujarra, porque es cuando comenzó el 23 de diciembre y el 24 era la Navidad. Entonces ya empezó, para fastidiar a los cristianos, toda esta historia de lucha contra ellos, sobre todo porque le habían prohibido a ellos esa realidad que había sido su cultura durante 8 siglos, que era el abrazar el Islam, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los monfíes en Órgiva, los monfíes eran como bandoleros, ¿no?, que se habían echado a la sierra, comienzan a luchar contra los cristianos de una manera despiadada y comienzan todos los ataques que muchos de vosotros conocéis de estos lugares, ¿no? Pero Felipe II lo que va a hacer es que determinados personajes militares de la época, como el marqués de Mondejas, ¿no?, a caballo entrando en Órgiva, por ejemplo, tenemos esta fotografía, o por ejemplo Juan de Austria, hermano de Felipe II, van a ser los que van a luchar contra los moriscos en toda esta zona y bueno, al final realmente los van a detener. Muchos se escondían en las cuevas y la manera de sacarlos era precisamente asfixiándolos. En la cueva hacían una candela delante de la cueva para que el humo se adentrara dentro de la cueva. Algunos salían, pero otros, si no salían, quedaban completamente asfixiados en la misma, ¿no? Destruyen la iglesia, todas las imágenes de la iglesia en todo momento, porque los moriscos de aquí no eran gente venida de Marruecos ni de Libia, eran gente nacida y criada en Soportuja, simplemente que fueron tantos años de Islam, de Al-Ándalus, que en su mente tenían insertada esa historia y era difícil de quitar, ¿no? A los sacerdotes le metían pólvora en la boca. Le metían pólvora precisamente para que luego se la encendían, para que realmente le explotara en la boca. Esto que suena muy fuerte, pero ahí tenemos la realidad que se vivió durante la guerra de las Alpujarras, o por ejemplo, hay un caso de aquí, que luego veremos el documento, como le decían a los cristianos que hiciesen la ritualística islámica. El wadok, la zala, ¿no?, que son estas abluciones que tienen los árabes de lavarse las manos, las orejas, etcétera, etcétera. Y claro, si no lo sabías, te quemaban los pies. Y en concreto hay un hereje de Órgiva que se dedicaba a estos menesteres y que va a ser condenado por la Inquisición precisamente por todo esto, ¿no? Y se copia y en todos los pueblos también se sigue esta misma línea. Aquí tenemos la muerte del beneficiado, el padre Ojeda, de aquí de Soportújar, a manos de moriscos en Soportújar. Aben Abó, que fue uno de los que de alguna manera traicionó inicialmente a Ben Humeya, luego también él va a ser traicionado por sus propios hombres y a partir de ahí su cabeza fue colgada en una jaula en la puerta del Rastro de Granada. También, al finalizar la guerra de las Alpujarras, los moriscos de aquí de Soportújar se van a hacer esclavos, se van a vender a determinadas personas, inicialmente algunos, sobre todo los que han luchado, los que han cometido algún tipo de delito, se los han cargado literalmente, pero a otros los van a utilizar como esclavos determinadas personas, ¿no? El robo de niños por decreto va a ser una realidad, es decir, aquí van a quedar los niños menores de 10 años. Se los van a entregar a madres cristianas para que éstas los eduquen cristianamente, mientras los padres se tienen que marchar pues a determinados lugares, a Castilla, a Málaga, a Cádiz y a otros lugares, incluso a Extremadura, que allí fueron a parar todos los moriscos de Dúrcal, de Aluñuelas, de lo que es el Valle de Lecrín, todos fueron a parar a Extremadura porque allí la Inquisición de Llerena le dio muchísima caña a todos estos moriscos. Aquí tenemos los primeros cristianos llegando a Soportújar y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos a encontrar a esos sacerdotes maldiciendo a los moriscos por toda esa realidad que ha ocurrido en Soportújar y diciendo que son, como os dije al principio, hijos del diablo, hijos de Satanás, que realmente pacta con el demonio, y eso hace que ese pueblo analfabeto e inculto realmente lo relacionen como brujos y como brujas. Pero no solamente aquí, sino prácticamente en la totalidad de pueblos de la Alpujarra, simplemente que eso luego en algunos se va olvidando y en otros se mantiene. Pero esa realidad así se fraguó.
Aquí tenemos, por ejemplo, un discurso de uno de los sacerdotes que decía: y así fue como Soportújar heredó la brujería sin haberla practicado. Los moriscos fueron convertidos en brujos por decreto, las mujeres envenenadas por las palabras de los confesores y las cuevas malditas por la ignorancia de quienes no comprendían su poder. Todo esto se lanzaban desde los púlpitos y esta realidad hizo que todo eso se fraguara. Pero ahí entra en juego la Inquisición cuando visita precisamente Soportújar, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos a todos esos herejes que hemos visto al principio y sobre todo, quizá lo más importante de la Inquisición es que cuando se detenía, por ejemplo, los familiares del Santo Oficio, que era la policía, el servicio de la Inquisición, que estaban en todos los pueblos, detenían a estas personas y los llevaban a Granada. Una vez que los detenían, los metían en las cárceles reales de aquí de Soportújar y luego los llevaban en un carro con el colchón, etcétera, hasta Granada. Queda lástima que algunas imágenes se han borrado, no sé por qué. Cuando los llevaban allí, las torturas empezaban, lógicamente, y a partir de ahí ellos comenzaban a cantar la gallina. Y lo primero que hacían era ponerlo a cuestión de tormento. Ponerlo a cuestión era enseñarle todo el aparataje de la Inquisición, es decir, todas las torturas que ellos tenían para que la gente realmente dijese que habían cometido todo este tipo de delitos en Soportújar. Lo primero era destruir psicológicamente a la persona, a las mujeres se la desnudaban, imagínate una mujer morisca que siempre iba tapada, que las desnudes delante de hombres, ¿no? Era algo brutal para ellas psicológicamente. Y las torturas que más se ven en los documentos son las de los estiramientos. Aquí hay que hablar un tema. Hay mucha leyenda negra en torno a las torturas de la Inquisición, porque una de las cosas de la Inquisición era que el cuerpo, en una norma, el cuerpo del reo no podía efusionar sangre. Por lo tanto, todas aquellas torturas que veáis en determinados, que a veces os venden, en determinados museos de Inquisición, donde el cuerpo aparece con sangre, eso no es Inquisición, es justicia civil. La justicia civil sí te podía cortar brazos, cortar piernas, ponerlas en las picotas, en los rollos, pero la Inquisición no. La Inquisición, si salía sangre en un momento determinado bajo tortura, te curaban a través del médico de la Inquisición y una vez curado luego se volvería a dar la tortura. Por eso hacían tortura como los estiramientos y por eso te llamaban en la hoguera, porque eso no produce derramamiento de sangre. Entonces eso tenedlo en cuenta para cuando vayáis a cualquier museo de la Inquisición, que ya está en Granada, y aquello no es museo de la Inquisición ni nada, porque te venden el morbo de la sangre. Y eso no es Inquisición, es justicia civil. O en otros lugares como en Santillana del Mar o en Toledo, ¿no? La garrucha también era otra de las historias de las torturas que más se hacían, que era subir al reo, luego lo lanzaban desde arriba, no tocaba el suelo, se le podía romper brazos o piernas, eso no producía derramamiento de sangre y estaba permitido. La tortura de la toca, ¿no? Que era ponerte una gasa en la boca, te ponían un embudo y comenzaban a echarte agua destilada. Claro, tú si no es, hermano, ¿realmente has cometido este delito? Cierra los ojos, un sí, ábrelo, es un no. Si te mantenías en que no, te seguían echando jarrillos de agua, porque ellos tienen testigos de que dicen que se habían visto haciendo todo este tipo de movimientos, ¿no? Y había gente que moría bajo tortura, no nos sale la imagen, pero esa realidad también llevó precisamente a que la gente que moría bajo tortura, y aquí entra lo de la zorra y todo ese tipo de peleles, de muñecos que quemáis aquí en el pueblo, se le hacía precisamente al muerto, como no podía subir al cadalso, se le hacía un pelele, un muñeco al que se le pondría el San Benito correspondiente. El San Benito era el traje que la Inquisición le ponía a los reos, que no es ni más ni menos que el traje de nazareno que se pone la gente en Semana Santa. El traje de nazareno es un traje de penitente, de penitenciado. Y ese es el traje que la Inquisición le ponía a los reos, que era el capirote, la coroza española que se le llamaba, el hábito con una cruz de San Andrés en el pecho, y así caminarían por las calles de Granada hasta la plaza de Virrambla, ¿no? Pero el muerto, como no podía hablar, le hacían el pelele, que lo llevaba alguien con un palo, ¿no? Y subía al cadalso, se le leería la sentencia, que sería la de ser quemado vivo, y lo enterraban en un lugar cualquiera. Pero cuando llegaba el auto de fe, desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese, lo montaban sobre acérimas, sobre un burro en serones, y así lo llevaban hasta la plaza de Virrambla, y de ahí lo llevaban al brasero, ¿no? Es decir, al quemadero donde estuviese, para lanzar los huesos del muerto a la hoguera y tras él el pelele que le representaba, pero se le quitaba el San Benito, se le quitaba ese atuendo difamatorio, y luego ¿dónde se colgaban? Por ejemplo, esos herejes que hemos visto aquí, hay una frase que decir mucho aquí y en toda España: te colgaron el San Benito, ¿no? De ahí viene esa realidad. ¿Por qué? Porque estos sanbenitos se colgaron, de los 7 condenados aquí de Soportújar, se condenaron en los interiores de la iglesia de Soportújar. Y se colgaban en las paredes con un letrero con el nombre del hereje y de todos los pueblos de España.
y la herejía que había cometido. Y ahí estuvieron colgados hasta el año 1836, en que la reina regente María Cristina le dio 3 días a la Iglesia Católica para que descolgara todas esas prendas difamatorias que atentaban contra la honra de muchas familias de todo el territorio. Porque los apellidos estaban ahí. Había de conversos de judíos en otros lugares, como en Órquiva, hechiceras en algunos otros lugares, blasfemos, sodomitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí estuvieron estos sanbenitos colgados hasta esa época. Aquí tenemos cómo estaría la posición de los herejes con sus sanbenitos y de los muñecos que representaban a estos muertos. Y, por supuesto, la quema del Judas nace de ahí, de esos peleles, porque había que mantener viva la memoria y fama de ese hereje. Y los cristianos de raza, en día de fiesta mayor, solían quemar este tipo de muñecos delante de las iglesias para recordar a la población que o estás con nosotros o os puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a Pepito de los Palotes el día que la Inquisición lo condenó. Y en San Antón, la quema de la zorra también juega un papel muy importante en esto, porque la quema de la zorra guarda relación con todo el mundo morisco y sobre todo con la mujer morisca, porque la poligamia forma parte de esa cultura, es decir, un hombre puede tener 3 y 4 mujeres, pero eso en una mentalidad cristiana no cuela, es una herejía como una casa, y quemar la zorra es quemar precisamente ese tipo de comportamientos en Soportuja y en otros muchos lugares de aquí de la zona, porque así se manifestaba, ¿no? Los sanbenitos ahí los tenéis para que os hagáis una idea de cómo era realmente. Aquí los tenéis más grandes, aquí veis a Bardén en los herejes de estos de Goya, los fantasmas de Goya en la película, y Santa María la Mayor, que era el lugar donde se colgaban esos sanbenitos, ¿no? Condenado a ser azotado, la gente de aquí, sobre todo las mujeres, fueron condenadas a ser azotadas con 200 azotes, tanto Úrsula como Cecilia, 100 le dieron por las calles de Soportuja y otros 100 por las calles de Granada. Los condenados a galeras, que ya hemos indicado, que salieron anteriormente, y la cremación de los herejes vivos en esos lugares. No sé cómo andamos de tiempo. 10 minutos. Pues os tengo que dejar aquí, sinceramente. Luego, si quieres, volvemos. Pero es que tengo que hacer pis. Así de claro. Aunque suene a Si vamos a aprovechar este ratito que nos da de imagen para el que quiera participar en la rifa que vamos a tener esta noche con unos regalitos sorpresa que os van a encantar y muy misteriosos. Y no preguntéis que no os pienso desvelar. Y vamos a tener este pequeño sorteito para que tengáis un recuerdo de esta noche tan especial. Vamos a ir pasando por las sillas. El que quiera participar, bueno, vaya diciendo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. También recordar que el siguiente ponente será David Cuevas, hablará sobre ufología y automáticamente después se realizará la primera alerta OVNI de la Alpujarra Granadina desde la era de los aquelarres, cosa que se lo recomiendo, será espectacular. Sí, perdonadme, pero es que la próstata no perdona, ¿sabes? Y cuando tenemos 60 años ya aparecen este tipo de historias. Bueno, como íbamos siguiendo, estamos con el mundo de las torturas, cuando la gente pedía perdón en la hoguera, ataba al palo y se reconciliaba, la Inquisición te perdonaba. Pero
no podías salvarte la vida, tenías que morir. La única diferencia es que no morías en la hoguera, sino que morías a garrote. Y tu familia se podía dar risas por tu alma. Es la única diferencia, ¿no? Ahí veis a Bardem también, con el sombrerito puesto, para ser engarrotado. Allí veis un auto de fe, donde se le ponía ese capirote y ese hábito al reo. Pero el segundo día del auto de fe se hacía una fiesta popular, porque había que celebrar el triunfo de la fe ante las herejías. Entonces se soltaba un toro, el toro de fuego, el toro de la Inquisición. ¿Qué arma veis ahí que representa la Inquisición? El fuego, como tal, ¿no? Y qué mejor que hacerlo pasear en un morlaco que es de color negro, que representa al maligno, que representa al demonio, que representa al mal, porque el negro siempre se ha relacionado con ese tipo de historia, y pasear la llama que había quemado realmente la herejía, ¿no? Y ahí tenéis los documentos de esas personas que vimos al principio, Cecilia, esa mujer morista que sufrió esos azotes por aquí, por las calles de Soportuja y luego allí, los que fueron a las galeras, que ya lo hemos comentado, y que se pusieron toda esa ropa que habéis visto, esos sanbenitos, todo ese tipo de historias, los sanbenitos estuvieron colgados ahí en la iglesia, todo eso que hemos contado, esta realidad histórica la tenéis aquí perfectamente documentada, para que a partir de ahora lo tengáis en cuenta como algo que os puede valer para seguir explotando el mundo de la brujería aquí, porque se me ocurre que podéis hacer un auto de fe, por ejemplo, en un momento determinado donde la gente se vista pues con el San Benito, uno que haga de inquisidor, etcétera, etcétera, y venderlo como un espectáculo también más cultural a la gente que viene de otros lugares, ¿no? A vez de utilizar toda esta documentación para lo que hemos dicho. Aquí tenéis también más gente de Soportuja, que quebrantaron la cárcel, se escaparon de la cárcel de Granada y se marcharon a Berbería. En concreto, el segundo ahí es de Soportuja, los otros son de Andarax, hay gente de Andarax y de Almería también. Y este fue el que quemó los pies a los cristianos, que era de Órgiva. Ahí no veo bien sin gafas, pero bueno, ahí tenéis la historia, ya la pasaréis y la veréis aquí en Soportuja cuando el ayuntamiento realmente la serigrafíe. Esta es una chica de 14 años que muere en las cárceles, que la entierran, y son las típicas, como explicamos antes. Muere en las cárceles y la entierran en cualquier lugar, desentierran el cadáver y sus cuerpos lo lanzan a la hoguera. Órgiva tiene también un tema muy potente, que si fueran inteligentes políticamente hablando y culturalmente hablando, podían explotarlo, porque tienen mucho más que Soportuja a todos los niveles, porque era un pueblo más grande y tienen herejes de mucha categoría, ¿no? Y podían hacer muchísimas historias también. Y sobre todo, os recomiendo este libro que acabo de sacar sobre leyendas de Soportuja, que se va a empezar a vender a partir de esta semana aquí en la librería, en la tiendita esta de las brujas, para aquellas personas que quieran hacerse con él, donde se cuentan pues todo ese tipo de historias, pero en leyendas. Tanto lo de Cecilia como lo de Úrsula, utilizando leyendas para que ya quede ahí como algo realmente serio y que le da seriedad también a partir de ahora a todo esto que hacéis aquí. Ya no vale el decir, es que esto de la bruja es mentira, que esto es... No. Vale, porque todo esto se relacionaba con toda esta cosa que hemos explicado. Y si lo habéis seguido, seguramente, y si sois de mente abierta, os habéis dado cuenta rápidamente de dónde procede el tema de brujos o brujas, ¿no? Por toda esa realidad que se vivió en Soportuja. Y bueno, pues como ahora viene el compañero, que es el que va a hablar sobre OVNI, la Inquisición frenó la divulgación de la presencia de platillos voladores. Esto salió también en la prensa de la época, porque en el cielo solamente se podía ver a Dios, a la Virgen, a los santos, y todo lo que fuese anormal, que dijese, no, es que hizo una luz que ha bailado hacia arriba, hacia abajo, eso la Inquisición no lo permitía y te podía castigar si realmente tú decías que eso sucedía, ¿no? Entonces la Inquisición frenó la divulgación de la presencia de platillos voladores en todo el territorio. Así que por mi parte, muchísimas gracias, espero que hayan aprendido muchísimo con todo esto y que a partir de ahora, pues, bueno, lo transmitan a sus vecinos y lo sepan explotar. Yo quedaré toda esta mercancía aquí en el ayuntamiento y a partir de ahí, bueno, quiero que también me inviten a hacer una presentación aquí del libro de las leyendas y mañana os invito a la ruta, porque en ella vamos a conocer muchas de estas leyendas y le vamos a dar vida desde el punto de vista de estos conocimientos a todas estas figuras que tenéis aquí, ubicándolas sobre todo con esta temática que hemos abordado, para que realmente, bueno, pues la vistamos de categoría, las vistamos de historia y realmente Soportuja, bueno, pues suene como eso, un pueblo que tiene documentación, porque la tenéis, para demostrar que sois un pueblo de brujas y por qué os llamáis brujos o brujas. Buenas noches.
No se olviden, no se pierdan el libro especial sobre la Santa Inquisición y Soportujar.